Sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de su podcast de Aritag. El día de hoy vamos a tener un tema muy importante que creo que a todos nos va a hacer mucho sentido y nos va a dar muchas herramientas para poder estar trabajando de una mejor forma y ser unas mejores personas. Mi nombre es Abel Villanueva y yo pertenezco al Comité de Integración de Eventos de Aritag y tengo la grata fortuna de estar conduciendo esta emisión junto aquí a una gran invitada, una preciosa mujer, una gran amiga y una profesional completamente en la extensión de la palabra en todo lo que hace. Gaby, ¿cómo estás? Muchas gracias, Abel, por la invitación y a Aritag también por esta iniciativa de estos podcasts que ha creado, que estoy muy segura para todos va a ser de mucho aprendizaje y de crecimiento, tanto para los que estamos compartiendo como para quienes nos escuchan desde sus casas o desde sus empresas. Porque pueden estar en el carro, pueden estar escuchándonos en la oficina, pueden estar escuchándonos en cualquier parte. Gaby Sánchez es una gran profesional en todo lo que hace, tanto en la parte de recursos humanos como en la parte del Consejo de Aritag, también como en la parte de hablar en público y tener muchas cosas que compartirnos. A ver, cuéntame de entrada, ¿en dónde estás ahorita hablando en público? Porque ese es el tema que hoy vamos a estar trabajando. Pues muchas gracias, Abel, por los halagos. Sí, también tengo muchas fallas, ¿eh? Por eso es que vamos a hablar de este tema, de por qué hablar en público. Y pues, por supuesto que en esta, de alguna manera, historia o trayectoria de llegar a hablar en público, cometí muchísimos errores, ¿no? Fue una práctica, porque es practicar, así como todas las habilidades que queremos desarrollar. Esta es una habilidad que por supuesto se puede desarrollar. Si bien es cierto que hay gente que de forma nata se le da o ya nace con habilidades de comunicación, ya lo trae consigo, tenemos la fortuna de que se puede desarrollar. Total y absolutamente se puede desarrollar. Los seres humanos tenemos la habilidad con técnicas. Podrán decir, bien curioso, que una de mis charlas que tengo se titula De la inseguridad al dominio de hablar en público. ¿Por qué le puse desde la inseguridad? Porque realmente en mí nació desde una persona totalmente insegura e introvertida. No te creo, ¿en sí, serio? De verdad. Sí, nadie me cree, pero sí, de hecho mi personalidad es introvertida. Te voy a creer ¿De solamente verdad? por cuestión del programa, pero... Sí, hasta tengo examen de test psicométrico de que mi personalidad es introvertida. Ok. Pero se desarrollan estas habilidades, de ahí que quizá quienes me conocen pudieran no creer esta parte de la inseguridad o que yo no dominaba el hablar en público. Y entonces podemos ver que sí se puede desarrollar, que sí la podemos hacer, ¿no? Esta parte que se ha podido desarrollar, te digo, que causa pánico, que causa estrés, que causa miedo. De hecho, uno de los mayores miedos del ser humano, pues, es hablar en público. Ok. De los mayores miedos que existe actualmente dentro de mi profesión, que soy representante de recursos humanos, orgullosamente representando a esta área en una compañía, pero también formo parte de un equipo donde soy conductora de radio y pude desarrollar esta parte, ¿no? De la literatura. Soy lectora de poesía en voz alta y pues escribo poesía dentro de estas partes que hemos podido desarrollar. Y se ha podido conjugar esta parte para hablar en público, ¿no? He llegado a ser maestra de ceremonias, a tener exposiciones, igual a desarrollar charlas y conferencias en algunos temas. Entonces, sí se puede hablar en público, aún desde la inseguridad y por supuesto que desarrollando. Fíjate que eso que estás hablando acerca de los miedos, pues yo pensaría, o sea, desde la parte de la ignorancia, pensaría que uno de los más grandes miedos sería cualquier otra cosa, ¿no? Estilo la muerte, estilo tal vez perder a alguien, no sé, algo diferente, pero nunca nos ponemos a pensar que el hecho de no poder o de presentarnos ante un escenario, sea cual sea, porque ahorita estás hablando de muchos tamaños, puede darnos tanto miedo como para poder paralizarnos. ¿Qué pasa cuando no tenemos estas habilidades de poder trabajar en público?
Sí, y de ahí que hablemos de por qué es importante hablar en Ok, público, ¿no? Desde cualquier profesión, desde cualquier oficio que nosotros podamos tener o desde cualquier área. ¿Por qué? Porque siempre estamos transmitiendo un mensaje. Nosotros siempre estamos entablando una comunicación con otra persona o con otras personas, ¿no? En algunos momentos hablamos de las ventas, de la parte de educar o enseñar. Muchas veces hemos platicado de cómo un maestro, aun con su vasto conocimiento, no puede transmitir a los alumnos el mensaje que se desea. También en una entrevista de trabajo es claro. importante cuando uno pues está vendiendo en la entrevista, por supuesto hay comprobantes o hay habilidades que podemos nosotros mostrar, pero en el diálogo es casi elemental, cuando vamos a una entrevista, que desde ahí ya hay una entrada. Si Sí, yo sé claro. entablar una buena comunicación, si sé hablar de alguna manera en público, ¿no? También mostrar el conocimiento. Hemos visto grandes conferencistas con gran dominio de los temas y que les es difícil llegar al público. Por eso es importante y por qué y para qué hablar en público. Sí, al final de cuentas es parte también de nuestra presentación, ¿no? Es parte también de cómo nosotros nos vendemos, que tras bambalinas, Gaby me estaba mencionando de cómo es que nosotros generamos estos acercamientos con las personas a partir de cierta exposición y cierta venta de nuestras ideas. Cuando tenemos al mejor, a veces al mejor profesor y que no nos apoya dándonos la información. Podríamos pensar entonces posiblemente que tenía miedo a estar hablando en público y no necesariamente tal vez porque era una persona que no sabía de lo que estaba hablando, ¿no? Claro, y es normal que intimide el público. Ujú, De hecho, pues hay tipos de públicos, digo, ya hay, de eso estaríamos hablando, desarrollando el tema o hasta donde nos dé el tiempo, pero es importante que tengamos una propuesta. ujú, Cuando nosotros vamos a hacer una presentación, va desde, puede ser algo muy pequeño, que puedo estar en una junta de 5 personas y yo tengo que quizá decir los métricos de rotación, de ausentismo o claro. ciertos datos que tengo que dar, ¿no? Del área de dominio que Y tenga. están todos los jefes. Y Están, desde allí ya hay un pánico terrible. Entonces, por eso la importancia que la persona desarrolle el objetivo de lo que va a hablar, que estudie el tema, hay que conocerlo, hay que estudiarlo, hay que investigar, hay que tener un poco de diálogo para las intervenciones que yo tenga que hacer. Sí, es muy importante también en que la persona se organice al momento de hablar en público o de esta intervención que tenga que hacer, pues conocer al público, como les comentaba hace momento, ¿sí? Sabemos y quienes están escuchando pueden ya conocer, por ejemplo, que es importante saber la edad, que es importante saber la escolaridad, que es importante, conocer a tu público. exactamente, Ok, es importante conocer al público, porque el diálogo que yo voy a desarrollar y si quiero que mi mensaje llegue, voy a tener que hacer esas adaptaciones que son importantes claro. para transmitir el mensaje. Sí puede ser que tengas un mensaje muy técnico y tu público no tenga tantas habilidades para poder entenderlo, pues ahí ya no vas a tener una conexión con él, ¿no? Sí, y también desde el mensaje, ¿no? Porque hay técnicas más que nada para que quede claro, ¿no? Si yo quiero dar ejemplos, Ujú. o sea, ¿con qué lo voy a relacionar para el mensaje que quiero dar? Hay una técnica que es el storytelling que, pues, Da da para para otro otro tema. De tema. hecho, en Aritac tuvimos un conferencista que nos habló de ese tema muy Sí, interesante claro. y hay libros al respecto de cómo desde nuestra historia personal nosotros vamos tejiendo o vamos haciendo esta intervención de los temas de los cuales vamos a compartir. O sea, una conferencia se puede desarrollar desde esa parte y para nosotros quienes estamos como oyentes o que estamos escuchando, puede ser mucho más fácil que el mensaje llegue a nosotros. Ok, vale. Y yo te preguntaría, o sea, y siguiendo por esta situación, la parte del miedo, ¿ok? Tú hablabas que es uno de los miedos más importantes.
Entonces, ¿tendríamos que tomarlo en cuenta que siempre vamos a tener miedo, Gaby? ¿Y cómo lo trataríamos? O sea, ¿cómo adoptaríamos o cómo nos adaptaríamos para que el miedo no nos paralice? Y es una particularidad, de hecho, si me preguntan, pues me sigue dando miedo, o sea, sigue habiendo nervios, es normal. Ok. De hecho, muchos artistas o cantantes o quienes se dedican a la actuación hablan, es que si pierdo el nervio, Ajá. es porque realmente ya no estoy teniendo esta pasión Ok. para poder hacerlo. Entonces está bien sentir miedo, es Ujú. algo que se puede dominar y es algo que se puede controlar. Está el pánico, obviamente que ahí es cuando ya nos paralizamos totalmente. El pánico es paralizante. Así es, Ok. hemos visto muchas personas que aún dominando el tema, se paran enfrente, se paralizan y se quedan mudos, totalmente. Para eso hay que trabajar la autoestima y la seguridad. Ujú. Muy esencial, importante que trabajemos esta parte, creer en uno mismo. Ok. Yo soy fiel creyente de que somos de alguna manera la persona que más nos juzgamos y que más nos criticamos. Entonces, la manera de nosotros poder dominar eso es tener también un diálogo interno positivo, es a qué decido yo hacerle caso en esas voces en mi interior, ¿no? Porque Sí, pueden claro. estarme diciendo, pues no puedes, no lo vas a lograr, esto no es para ti. ¿Tú qué derecho tienes a estar enfrente de tantas personas transmitiendo este tema o ante esta junta? ¿O quién te dio a ti la autoridad para coordinar esta junta o para tener este liderazgo? Entonces, ayuda el que hagamos la técnica del espejo, que nosotros ante el espejo nos validemos a nosotros mismos de que sí podemos y de no juzgarnos y de esas voces del interior y sobre todo pues ignorar los nervios porque de que van a estar presentes, van a estar presentes. Ok, entonces siempre vamos a tener nervio. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. El asunto es cómo lo adaptamos a nosotros, cómo lo tomamos y cómo tomamos el toro por los cuernos, ¿vale? Así es. También hay técnicas de relajación y respiración, el dedicar 10 minutos previos a esta intervención o presentación o exposición que nosotros vamos a tener, de respirar y de concentrarnos, de desarrollar una imagen que nos genere paz. Y esto lo hemos escuchado en conferencistas muy bien preparados o que hablan del tema de desarrollo personal y le hablan que tú encuentres un punto fijo Ok, en el cual tú te puedas centrar para evitar que observar que a lo mejor hay 100 personas, 500 personas y empieces a entrar en pánico. claro. Entonces, encontrar una imagen, yo le llamo, que te genere paz, que viene siendo o ese punto fijo que tú puedas tener en el público. Y otra técnica importante que yo le llamo es la libreta de la confianza. Ok, En esa libreta de la confianza, si tú tienes la oportunidad de llevar apuntes a tu junta, a tu reunión, solamente tú la vas a poder ver o estas hojas que tú puedes llevar escritas con el tema o los puntos principales que vas a compartir, llevar en esa libreta de la confianza leyendas que te validen a ti. claro. Leyendas de si puedo, si lo voy a lograr, Ok. si lo voy a hacer, donde tú puedas visualizar esos mensajes Ok. y retomes la confianza. No solamente estar ahí. los apuntes del tema, o sea, Así apuntes es. que vayan directamente a ti. Sí. Ok, O leer los previos si no es la oportunidad de tener en ese momento algún documento. Siempre estarlos leyendo previo a eso, esa libreta de la confianza. Y si tienes la oportunidad de tener apuntes, pues llevarlos. ok. Esa es parte de este desarrollo que podemos tener, pero también hay habilidades técnicas que tenemos que desarrollar. No solo todo es confianza y seguridad y creer en uno mismo. Justamente, eso es lo que te iba a decir, porque al final de cuentas creo que una parte importante sí es desarrollar una confianza que te la puede dar tanto yendo a terapia como entender cosas, perdonar cosas, desarrollar habilidades personales, pero hay algunos ejercicios que podríamos estar haciendo Claro, físicamente. porque hemos visto gente con mucha confianza, y mira que de este ejemplo, pero que tiene bastante confianza para pararse a hablar en público, Ok, pero pues no les da la dicción, el lenguaje, claro.
o esta parte de transmitir, y a esto voy con estas habilidades técnicas, ¿no? Que es el paralenguaje. Claro. El tono de voz que nosotros estamos utilizando, la velocidad y la pronunciación, que es tan importante, ¿no? Y esto es de adecuar la velocidad. Y les voy a contar una anécdota de cuando yo empecé, de ahí para contarles lo del paralenguaje. Cuando yo inicié a hablar en público, tuve la oportunidad, y actualmente la tengo, pues de ser conductora de un programa de radio. Si bien es un programa enfocado a la literatura, sin embargo, pues yo traía un tono de voz, imagínense, sonorense, ¿no? Claro. Entonces, me dice mi maestro en un momento, Gabriel, es que te arengas. ¿Qué es eso de arengar? Para empezar, yo desconocía el término, ¿no? Entonces, pues me dio vergüenza preguntar en ese momento. Me voy rápidamente al diccionario y digo, ay, pues, ¿qué será eso, no? Porque me dice el maestro, el productor del programa, que me arengo. Y es estos tonos de voz elevados que utilizamos, se utiliza, por ejemplo, cuando a lo mejor estamos en una protesta, estamos en esta parte que estamos transmitiendo un mensaje, pero estas elevaciones de voz, ¿no? Entonces, que no son adecuadas, por ejemplo, cuando vas a leer un poema, cuando vas a leer una historia. Entonces, las pausas, los puntos y los comas también son bien importantes, ¿no? A veces llevamos ese tono, la variedad en los tonos de voz, el volumen, cuando queremos resaltar un mensaje es importante. Y la dicción. La dicción es muy importante y se puede desarrollar. Sé que ahorita en estos minutos que tenemos, estas técnicas son para que usted las pueda seguir en su casa, la técnica del lápiz. Esa. A ver, si dinos usted cómo es. 15 minutos diariamente. Pongan atención. Pone un lápiz. Así, tal cual. Lo mordemos. Así tal cual. Usted lo va a morder y va a dar lectura. Se llama silabiando. ¿Por qué? Porque usted va a pronunciar sílaba por sílaba. Puede pronunciar trabalenguas, cantar. O sea, no tiene que ser experto en canto, pero cantar ayuda. Hacer leer, lo que sea. Así de esa manera. Sí. Leer poemas. Con ese lápiz en la boca, esa es la meta. Usted va a leer un documento. Y si lo practica 15 minutos diarios, lo va a lograr. O sea, que se te entienda qué estás diciendo. A muchas personas no se nos entiende lo que decimos. No se nos entiende, ¿no? Sí. Leer poemas o ejercitar la respiración, abriendo un poco más la boca. Entonces, tendríamos que estar haciendo esto desde una práctica. Cuando usted se vaya para enfrente del público, no lo vaya a hacer, ¿no? Porque se va a ver un poco curioso. Claro. ¿Sí? Y pues la elocuencia y el carisma. Y a mí me encanta mucho este tema, pero más adelante vamos a hablar de esas partes del lenguaje corporal, de que encuentren su esencia y de la elocuencia y la carisma que también son importantes. Fíjate, ya no nos queda mucho tiempo tal vez en esta emisión, pero me gustaría que tal vez cerráramos con unos tips muy rápidos. ¿Qué podrías decir con todo esto que hablamos? 2 puntos muy, muy, muy cruciales. Que graben su voz. Sí, grabar la voz, grabar ese mensaje o esa información que nosotros queremos compartir y escucharnos. Esto nos va a ayudar a encontrar las áreas de oportunidad o lo que nosotros queremos trabajar desde la dicción, practicar frente a un espejo las lecturas, grabarse en video, ¿no? Y sobre todo, pues también desarrollar resiliencia, determinación, desarrollar esa parte de cautivar, ¿no? Y sonreír. Muy bien. Y ser feliz, parecía que no, pero ayuda mucho a la parte de hablar en público. Creértela, ¿no? Exactamente. Creértela. Vale. O sea, y se habla desde ahí de ser el intérprete de tu propio contenido. ¡Wow! Muy bien, me encanta. Personas que nos escuchan, personas que nos están viendo, les agradecemos mucho habernos compartido su tiempo en esta nueva emisión del podcast de Aritac. Pues bueno, nos estamos viendo en la siguiente. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias a ti, Abel, y gracias a Abel por la invitación. Vale, muchas gracias a todos. Bye, bye.